Bienvenidos, esto es Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Yo soy Ana Paurendain y esto es el episodio número 23, Relaciones Tóxicas. Estamos aquí con el profesor Sergio Nieto, terapeuta sistémico y aparte profesor de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Mucho gusto. Mucho gusto, Ana Pau, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros y por su tiempo. Un placer. Pues bueno, siento que es un tema muy popularizado hoy en día en esta cultura. Se menciona muchísimo en las redes sociales, pero a mí me interesa saber, así de verdad, ¿qué es una relación tóxica? ¿No? Bueno, pues me parece que ha sido algo que se ha viralizado en internet. Ciertamente el conflicto con el término es que le pasa un poquito lo que le pasa a la histeria, ¿no? Si tú le dices a una persona histérica, no sabemos muy bien a qué te refieres, porque es un término que amplía muchas cosas. Yo pensaría que una relación tóxica, pues, de alguna manera es aquella que te envenena o envenena a las personas o envenena la relación de forma que es poco placentera, ¿no? Claro. Vemos mucho en las redes sociales que se normaliza la palabra relación tóxica, ¿no? Inclusive a veces normalizan los actos no tóxicos, pero a mí lo que realmente me gustaría preguntarle, profesor, ¿es realmente útil la palabra tóxica, relación tóxica? Yo creo que es poco útil. Okay. No diría que es totalmente inútil, por algo se ha viralizado. De alguna manera le da sentido a la población, pero creo que ese sentido que le da podría ser un poquito pobre. No es que es terrible, porque de alguna manera creo yo que procura dar un sentido a las personas, y cuando digo sentido me refiero un poquito como a dirección y significado. Si pienso en dirección y significado, pues de alguna manera el pensar que una relación es tóxica o una persona es tóxica da un número de posibilidades finitas de lo que yo puedo hacer. De manera que si alguien pensara las relaciones como tóxicas, entonces probablemente un camino particular a seguir es alejarse de ello. Ahí pareciera tener una utilidad. Me gusta un poquito más relaciones tóxicas que personas tóxicas, porque personas tóxicas alude a como si el problema fuera la otra persona y no fuese o no estuviese involucrado uno mismo en una relación. Por una razón tú estás con una persona así. Si bien es cierto que hay cierto grupo de la población en donde no importa la salud mental que tenga la otra persona, puede envolverte en una relación complicada, es un grupo a mi punto de vista minoritario. Y que pues tendríamos que hablar más bien de un psicópata, que es un término que también fue más bien popularizado más que por los sectores de la psicología y la psiquiatría, también por otras facciones, las cuales de alguna manera popularizaron, pero hoy en día nos es útil, creo. Siento yo, tengo la sensación de que cuando decimos que es una persona tóxica, los sentidos posibles a esa respuesta nos limitan a vernos como una víctima de la toxicidad. Claro, y me invita como a decir, bueno, ¿y dónde está mi parte, no? Lo que yo pongo en esta relación, porque una pareja es de dos, ¿no? Claro. Y está decidiendo la contraparte estar con esa persona. Entonces, profesor, ¿cuál sería la manera correcta de llamarle a este tipo de relación? ¿O no hay manera correcta? Simplemente es lo que es. Es un tema complejo, porque incluso no hemos pensado una forma de significar las relaciones. Cuando pensamos en trastornos mentales, pensamos en problemas individuales y no contextuales, o no familiares, o no de relaciones, como si la persona fuera la que estuviera echada a perder, ¿no? Sí. El tóxico echado, la tóxica echada a perder, como si no importara el contexto en donde se encuentra o la persona con la que se encuentra. Probablemente a ti te ha pasado, Ana Pau, que como a muchas personas nos pudiera llegar a pasar, que no somos exactamente la misma persona con tu pareja, con el terapeuta incluso, ¿no? Me quedo mucho pensando en alguna consulta que llegué a tener, donde la persona era maravillosa cuando estaba conmigo y cuando estaba con su familia era otra persona completamente. Y ahí no tenemos algo que nos permita decir, esta familia tiene este problema. Ok.
Por tanto, pues, si a alguien le interesa tener ganas de hacer algún artículo de patología y familia, creo que viene muy bien. Pero ciertamente tampoco pensaría yo que patologizar resuelve del todo. En el fondo, decir relación tóxica, persona tóxica, pues también es un poquito como la palabra narcisista que Sí. se puso de moda. Se etiqueta y ya no hay quien los quite de ahí, ¿no? O sea, lo que usted menciona nos invita como a ver más allá de la persona tóxica que etiquetamos y ver como su antecedente familiar, lo que ha pasado y el que lo llevó a comportarse, perdón, de cierta manera, ¿no? Sí, 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 de alguna manera pensar al sujeto no como una persona que exclusivamente sus motivaciones son Ok, individuales y está aislada de un contexto o aislado de una realidad en donde independientemente va a tener motivación para hacer lo que quiera. ok. Y pues ya si la otra persona lo permite, ya es a donde quiero ir ahorita. ¿Hasta qué punto una Ujú, persona ujú. puede llegar a aceptar cosas que ya le están afectando su paz mental y cómo se da cuenta que lo está haciendo en realidad? Porque se normalizan muchísimas cosas y cómo te das cuenta que, bueno, esto ya no es normal, ya está afectando mi relación, ya no es una relación que me traiga paz, ¿no? Ok, ok. Hay una rueda, no me acuerdo muy bien cómo se pronuncia ahorita el autor, pero se apellida Prochaska, es Ok, el que no me acuerdo muy bien cómo se pronuncia. Me parece que es una rueda muy interesante en donde habla de los pasos en los cuales las personas salen o hacen un cambio en su vida. La mayoría de nosotros quisiera de alguna manera, en cuanto nos diéramos cuenta que esa relación no tiene la dirección que uno quiere que ok. tuviera, salirse, ¿no? Y ya. Pero lo cierto es que probablemente a todos les va a pasar que no se pueden salir a la primera. Habrá personas que se salgan a la primera, pero en realidad si te sales a la primera es porque no te importaba esa relación. Ok, es lo que a mí me causa como mucha intriga, ¿no? ¿Qué diferencia una persona que se puede salir fácilmente a otra que no? Conozco mucho el término dependencia emocional porque igual, de igual manera en las redes sociales lo publican muchísimo, pero ¿qué Sí, es sí, la sí. realidad? ¿Cuál es la realidad? Me encantaría saber cuál es la realidad, pero, pero digamos que se sugiere o que pareciese ser la realidad, ¿no? Pues yo pensaría que lo que en algún momento conecta a una persona para seguir estando en una relación, pues es el hecho de que esa relación le importa y le significa mucho. Ok, Cada que uno va a hacer un cambio, uno se la va a pensar, al menos que ese cambio esté automatizado. Pero terminar una relación no es cualquier cosa, después de no, todo es tu día a día. Significa una serie de pérdidas de tu normalidad importantísima, de manera que el cambio para a general es muy grande. Por tanto, podríamos dividir tipo como de decisiones con letras mayúsculas y con letras minúsculas. Hay decisiones un poquito más sencillas de hacer, ¿no? ¿Qué café tomar? Que si un capuchino o un americano, o si me voy por López Mateos, o qué sé yo, ¿no? A decisiones que te implican de una manera más importante porque se mezclan ok. con otras decisiones, las cuales probablemente no, incluso no estás listo para tomar. Ok, entonces es cuestión de decisión, ¿no? De que yo decido seguir con esta relación que me Ujú, hace ujú. daño, yo decido no seguir. He escuchado mucho el tema de que se desprende una hormona llamada cortisol al momento de estar con parejas que te causan estrés. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan fuerte pudiera ser que la hormona pues desprenda todo ese sentimiento de euforia y estrés, ¿no? Así como si te produjera algo bueno, Ujú. una situación negativa. Yo lo veo eh, pues un poquito poco probable, ¿no? Ok, Es que toda decisión que tú tomes tiene su lado bueno o malo, pero cuando claro, estás sufriendo te fijas en lo malo. exacto. Porque así es, ¿no? O sea,
Cuando la pasas mal, lo que le da sentido a tu sufrimiento es el dolor y la parte mala de una relación. Hay pocas relaciones, aunque las hay, que no tienen su lado bueno. Ok. Toda relación tiene un lado bueno, toda decisión tiene un lado bueno y malo. Por eso el tema de decidir no es un tema como tan sencillo, porque no es una decisión lineal a una situación circular. Ok. Es una cosa difícil entre un sí y un no, cuando son un montón de cosas involucradas, las cuales pues es difícil en nuestro lenguaje Sí. aterrizarlas sí o no. Ok, profesor, y sabiendo toda esta información, ¿cómo podemos saber qué tipo de relación puede ser trabajable todavía Ujú, con los ujú. conflictos que están pasando? Y definitivamente cuál es un no rotundo. Ah, Bueno, yo creo que hay cosas que van a de alguna manera señalarte que incluso estás en peligro. Ok, Eh, Aquí sí podríamos poner una distinción entre problemas de la vida diaria, problemas psicológicos e incluso problemas que te ponen en peligro. ok. Hay algunas muy evidentes, como que te peguen, Claro. es una cuestión en donde claramente estás en peligro, pero generalmente nadie en ninguna relación va a empezar soltando golpes, porque hay, digamos, en la balanza de beneficios contra, el contra supera mucho los beneficios, de manera que para ti decidir es mucho más sencillo alejarte. Ok, Pero si quisiéramos hacerlo de alguna manera muy manejable, pues podríamos pensar que una persona que tiende a querer controlarte es una persona que probablemente te quiera controlar después. Esto pensando de una manera individual, ¿no? Que es algo que nos pudiera servir como de tip. Pero siempre vale la pena pensar si es que hay un eco contigo en esa relación. ok. Más que para justificar sus acciones, porque la violencia no la podemos justificar. Claro, Porque si de pronto es un tú dejas que te peguen, pues estás revictimizando a la persona, ¿no? O claro. sea, ya la está pasando mal. Ya cuando alguien te golpea, es porque ya te tiene, ya estás bien ahí en la relación. Aparte, las personas violentas, que son medio psicópatas, pues sí que pueden llegar a tener un método de control. Ok, O sea, cualquiera de nosotros puede ser violentado en cierta circunstancia. Si tú, por ejemplo, llevas muchos años con una relación y esta relación empieza, lo bueno es que no suele suceder así, paréntesis. A veces sí, empieza a ser poco a poco controladora, pues ya que estás bien adentro, pues va a ser mucho más difícil claro. salirte de una relación que es muy importante para ti, que tiene una ilusión de cambio, que en algún momento salió bien, que tiene tantos beneficios para ti, pues ver un cambio más o menos repentino va a ser complicado, ¿no? O sea, por eso esta decisión es más difícil para una persona ya violentada. Súmale que las personas violentadoras, una vez ya te empezaron a golpear, ya te van a empezar a amenazar. Sí. Que espero que esto no sea un guión de ideas, ¿no? No, no, profesor, definitivamente Que no. no sea un manual para alguien que escuche. Ok, entonces me trae a la mente, ¿no? Que la persona que está con el violentador espera que la persona cambie, como evidentemente no va a cambiar, ni va a ir a terapia, ni lo va a aceptar, pues no va a haber un cambio, ¿no? O sea, porque Ujú. hasta qué punto se queda la persona esperando este cambio cuando en realidad no va a pasar. Es poco probable que una persona cambie porque sí, independientemente de la persona. La forma en que lleva la vida le tiene que dejar de salir. Ok, Y pues, ¿por qué tendría que pasar, no? Pero sí, podría haber un escenario muy poco probable. En realidad sí he conocido personas, pero son mínimas en comparación, ¿no? Cuando he trabajado con mujeres que han sido violentadas, pues generalmente siguen siendo violentadas claro, hasta que pasa una serie de cosas. Pero efectivamente, el poner el cambio de una situación en un tercero te da pues una posibilidad muy corta. sí, Si tú piensas, digamos, volviendo un poquito al tema de la posibilidad de la forma en que nos comunicamos las cosas, es decir, la manera en que significamos al mundo, si tú significas un cambio
en donde el tercero tiene que hacer algo para que las cosas cambien, tu margen de maniobra frente a eso es mucho menor Claro. a que si lo sitúas en ti. Pero para situarlo en ti tienes que darte cuenta que la relación no tiene la dirección que tú quieres. Y se me viene a la mente, profesor, entonces este caso, yo llegué a tener una amiga que sufría violencia de su pareja y yo al saber esta información, yo la verdad no había estudiado psicología todavía ni nada, yo me metí en su proceso. ¿Qué tan erróneo es meterte en el proceso de alguien y decirle, sabes qué, tienes que ir a terapia, estás mal, le voy a decir a tus papás que te están violentando? ¿Qué tan erróneo es hacer esto? A mí no me parece erróneo. Ok. Al contrario, qué valentía y qué bueno que existan personas que estén dispuestas a ayudar a las amigas, ¿no? Es posible que ella no esté lista para esto, Okay. pero el hecho de que, es que cuando hay una relación violenta típicamente se va separando de la familia, Sí. porque eso corta las redes de apoyo que la persona pudiera tener. No es lo mismo tomar una decisión en donde si terminas con esta persona estás sola, digo sola porque pues, en proporciones mucho más hacia las mujeres que en hombres, pero por mucho, a que si de alguna manera alguien te puede ayudar. Okay. Estando sola tienes menos capacidad de maniobra, incluso físicamente. Simplemente vamos a pensar que si te van a asaltar te sientes más en seguridad si vas en bolita que si vas solo, que si vas sola. De manera que si tú haces esto, puede que la persona no esté encantada. De hecho, muy probablemente no esté encantada, pero estás sembrando una semilla para que en un futuro haya un cambio. Y si los papás saben, pues van a empezar su proceso a darse cuenta que tal vez tienen que hacer algo. Claro. Y eso raramente es un proceso mental que te enteras y haces. Algunas veces sí. Okay. Pero ciertamente es algo que tu cerebro tiene que ir como diciendo, ay, entonces estará pasando, no estará pasando, ¿no? Lo tienes que ir comprendiendo. Y una vez que tú insertas esa semilla, das la posibilidad de que la persona lo entienda. Okay. Incluso aunque la amiga violentada, pues de alguna manera no quiera, en un futuro le va a ayudar. Entonces, esto me trae mucho a la mente lo importante que es en sí la red de apoyo, ¿no? Tener una red de apoyo, y también se me viene a la mente el por qué antes el divorcio no era tan normal, ¿no? Sí, Y ahora claro, sí, claro. hay una dependencia emocional, económica de por medio, o antes la había, que se le era más difícil a la mujer salir de ahí. Por supuesto. Y ahora que ya lo hace, pues se ve esta mujer no independiente, ¿no? Sí, mira, es muy claro como lo acabas de decir. A veces se nos olvida que somos animales y tenemos que sobrevivir. Y como tenemos que sobrevivir, va a depender mucho del ambiente en donde nos encontremos. Okay. Si tu forma de sobrevivir es estar al lado de alguien que te provee alimento, pues como animal te quedas ahí, ¿no? O sea, si estamos en alguien que cubre tus necesidades económicas, pues significará que pues es menos probable que puedas tomar esa decisión. Porque muchas veces se cree erróneamente que somos amos de nosotros. No es que no tengamos libertad, pero tenemos una libertad anclada a ciertos factores, como la supervivencia, ¿no? Claro. Si además de eso ya te amenazaron con matarte, con matar a tu familia, ya lo viste que sí se pone bien loco, ya lo viste que sí se pone bien mal, pues tú sí te la crees. Y si además le quieres, qué fácil suena para alguien que no ha vivido violencia juzgar a una persona Claro. que la ha vivido y que diga que es porque quiere, ¿no? Más bien eso, digo, pues es ignorancia. No sabemos el trasfondo de la persona, Por qué tanto supuesto. está aceptando a cambio de, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y si lo pensamos antes, por eso ha sido tan importante pues los movimientos feministas, porque le han dado voz a esa necesidad, que entiendo que hay una serie de ahora de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Con la nueva forma en que estamos viviendo, pero que le ha dado la importancia a que una mujer entre en el mundo laboral, Sí. porque eso posibilita a que las relaciones no sean violentas. Y eso es fundamental, ¿no? Cuando trabajo con alguna mujer violentada, una de las cosas primeras a hacer es que consiga trabajo.
En cuanto consigue trabajo se empodera mucho más. Y hay instituciones que les consiguen trabajo directamente en cuanto llegan ellas de salir de con el violentador. Es un trabajo primero. Sí, sí, sí. Y además de otras cosas, ¿no? Como la parte legal, como poner una denuncia, como va a depender de pues lo que esté pasando, ¿no? Pero por eso es muy importante entender que un problema de violencia, en especial cuando hay violencia física, es muy importante entender que no es una decisión individual. Okay. Y alguien no la puede tomar de manera individual. Justo. Porque está tratando de sobrevivir. Es como si alguien te dijera, mira, si me está persiguiendo un Rottweiler, ¿por qué dejas que te persiga? Pues, ¿qué hago? ¿Le pego? A ver, si yo estoy fuerte, pues igual lo mato. Pero si son muchos Rottweilers, yo no tengo una libertad como tal de voltearme y vencer a los Rottweilers, ¿no? Pobres Rottweilers, no sé por qué los elegí, pues, pero sí, sí, sí. no tengo esa fuerza. Así como una mujer difícilmente va a tener la fuerza de vencer físicamente a un hombre, y si fuese eso posible, existe mucho más posibilidad de libertad. Y me imagino que también pasa eso, no nada más agresión física, sino con la agresión emocional, que te dan y te dan y te dan hasta que la persona voltea y se defiende, y directamente ya es el punto en el que la persona narcisista, tú eres la que está loca, ¿no? Cuando en realidad le estuvo dando tanto tiempo hasta que se defendió. Sí, claro, claro. Digamos que habrá cierto momento, digamos, pensando en las dinámicas de violencia, en donde uno comienza a cuestionar la realidad, ¿no? En donde si tu mundo es pequeño, pues tus posibilidades serán pequeñas. Sí. Si ya te dejaron en un sitio chiquito, pues entonces pocas opciones tienes. A una persona que tiene múltiples opciones, pues tendrá mayor grados de libertad. Y con esto se me vino a la cabeza la palabra gaslighting, ¿no? Que la usan ahorita muchísimo. Qué tan cierto es que te hacen dudar de tu realidad, ¿no? Hasta cierto punto, ¿qué tanto te hacen creer que lo que estás recibiendo de agresión no es agresión? Sí, por ejemplo, es muy común que una persona le diga a otra lo de que acabas de decir, no, es que eres una tóxica por los celos que alguien pudiera estar teniendo, siendo que le están siendo infiel, por ejemplo. Pues yo pensaría, pues cuál sería la respuesta correcta, ¿no? Sí. Si es que las sospechas son reales. Pero sí habrá personas que, como el miedo es un factor muy importante aquí, una persona no psicópata que es violenta, que son la gran mayoría, pues se muere en el fondo por miedo. Claro. Porque tienen miedo a perder a la persona, porque no creen que realmente puedan ser amados. Y aquí hay un montón de dinámicas en donde podemos pensar en las parejas. Trataré de no revictimizar a nadie, pero como para que sirva de reflexión, ¿no? Es verdad que hay personas que andan con personas que no aman, pero pues como que les parece que es conveniente, ¿no? Y eso lo que puede generar en el otro es darse cuenta. Normalmente uno diría, pues si no me amas, ¿para qué ando ahí? ¿No? Pues déjame salgo. Pero habrá algunas personas que, como dicen, de todos modos, todas son iguales, nadie me va a amar, pues la controlo y que me ame a fuerza. Está fuerte. Pero ojo, hay que tomar en consideración que eso no justifica que golpeen a nadie. No. Pero estamos pensando en un intercambio de relación. Sí, claro. También como para meterla ahí, no solo observar un lado. Pero nuevamente no justifica la violencia. Pero sí, cuando se trata de una persona psicópata, pues sí lo puede hacer como estrategia, ¿no? Si te hago creer que estás creyendo algo que no es real, te cuestiono tu realidad, pues eso genera un impacto muy fuerte. Pues una disonancia cognitiva, como muchas veces se utiliza el término, porque lo que yo estoy creyendo no está empatando con la realidad. Y te hace dudar de tu cordura. O sea, si soy yo la loca o el loco. Sí, sí, sí. Y eso se involucra mucho, ¿no? Sí. En donde entonces, como tu cerebro está procesando información que no logra entender,
pues lo que va a pasar es que la otra persona puede ir moviendo las piezas, moviéndole para pues engatusarte. En dado caso de señales así fuertes de agresión, ¿qué se debe hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Decirle a tu mamá, decirle a tu papá, no separarte de ellos, decirle al número de personas que le puedas decir. Okay. Y que mejor, a ver, si es una agresión física, pon una denuncia. Okay. Ningún acto de violencia es justificable. Por lo menos violencia física, porque el problema de violencia psicológica es que pasa lo mismo con el término de relación o persona tóxica, todo Ajá. cabe ahí, ¿no? Pero si pensamos, si te está amenazando, pues ¿alguna vez normalmente amenazamos a las personas? No, si amenazas a alguien es porque ya algo está pasando en donde quieres someter a la otra persona. Claro. Así que la amenaza yo la pondría también al nivel de, si bien no es una violencia física, es una violencia psicológica que sí es una alarma para que hagas algo. Si es un te voy a hacer daño, ay, mira, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Normalmente uno nunca haría eso porque no se le pasa en la cabeza a uno. Se le tiene que pasar a la cabeza a una persona para generar este tipo de amenazas. En las relaciones pasan muchas cosas, tú amenazas con terminar la relación. Sí. No digo que sea lo correcto, pero eso No es lo como de los conflictos psicológicos que no entran en violencia, que podríamos pensar, a ver, esto depende, que podríamos pensar que estás buscando que el otro deje o haga algo, Claro. en una clase de berrinche de adulto, pero que no entre en una manipulación, o la mayoría de Ya personas va a violenta. pensar esa Claro. manipulación, ¿no? Sí, o sea, hay cosas por las que definitivamente no se tienen que tirar la toalla tan fácil y otras donde ya dices, ¿sabes qué? Un alto. Hay existente un violentómetro donde te dice Claro. literalmente las etapas y para que tú digas, ¿sabes qué? Me está pasando esto, bye. Pues muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Un placer. La verdad me encantó este tema. Esto fue Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Ya saben que nos pueden encontrar en YouTube como UNAJ Oficial y en Spotify y Apple Podcast como Pilares Podcast. Recuerden que si hay algún tema en específico que les gustaría del que habláramos, comenten ahí, déjenos en los comentarios y nosotros buscaremos al docente para hablar sobre este tema. Esta fue una producción de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Muchas gracias, profesor, por haber estado aquí con nosotros. Un placer, Pau. Nos vemos.